Hola, muy buenas muchachos y sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre esta fuente conmutada que recién acabo de terminar, que si bien funciona, estoy teniendo problemas de regulación del voltaje de salida y ya se los estaré indicando, ya que este circuito fue diseñado para trabajar con voltajes de entrada de red de 110 voltios hace para entregar a su salida un voltaje de 5 voltios DC completamente estable y una corriente de unos 2 amperios. Pero en la práctica no fue así y ya lo estaremos. Pero antes de continuar, les debo decir que trabajar con este tipo de circuito es extremadamente peligroso, ya que se están trabajando con voltajes directos de la red, los cuales son extremadamente altos, y un error de manipulación podría recibir una fuerte descarga eléctrica que podría ser fatal. Peor aún, el voltaje es rectificado y una vez rectificado, el voltaje aumenta a unos 160 voltios, lo que es aún más peligroso, el cual ese voltaje es almacenado en estos dos capacitores y aunque el circuito esté desconectado de la red eléctrica, estos pueden permanecer cargados y una mala manipulación podría recibir una fuerte descarga eléctrica. Así que si no tienen los conocimientos necesarios en el manejo de altos voltajes, te recomiendo que mejor ni intentes realizar este tipo de circuito, y si aún así te animas a realizarlo, todo lo que hagas será bajo tu propia responsabilidad. Como pueden ver, aquí tenemos todo el circuito de la fuente conmutada ya completo y montado en una PCB, el cual el diseño de este circuito lo tomé de una fuente auxiliar de las utilizadas en fuentes de PC, las cuales originalmente están diseñadas para manejar 5 voltios a su salida y una corriente de hasta 3 amperios. Con esta característica decidí montar el mismo circuito y este fue el resultado. El circuito es completamente autooscilante, ya que no utilizamos ningún circuito de control como algún, por ejemplo, un 555 o un UC3842, sino que dependemos de las mismas autooscilaciones del transformador de Ferri. Y bueno, dejemos de hablar y probemos el circuito para ver el problema que nos está presentando. Como ya les comenté, aquí tenemos la entrada de red de 110 voltios AC que provienen de la red eléctrica de mi casa, y aquí en el multímetro estaremos checando ese voltaje. Para ello lo voy a colocar en la escala de 200 voltios y pincharé las puntas del multímetro directamente en la entrada de voltaje AC para que apreciemos el voltaje de red. Ahí acaba de conectar el circuito a la red, podemos ver este LED que nos indica que la fuente está funcionando y que estamos obteniendo efectivamente voltaje a su salida. Y aquí estamos checando el voltaje de red, que en estos momentos está un poco bajo, ya que debería ser alrededor de unos 120, pero estamos en 108 voltios AC. Ahora chequemos el voltaje de salida. Para ello colocaré el multímetro en la escala de voltaje DC y pincharé las puntas directamente en la salida, donde aquí tenemos el positivo y por aquí el negativo, donde podemos ver que el voltaje de salida de esta fuente es de 11.8 voltios DC. Como les mencioné, el voltaje de salida debería ser de 5 voltios DC. Ustedes dirán,
Pero eso es problema de regulación. Sí, pero sucede que estoy utilizando como circuito de control de voltaje de salida un TL431, que es este chiquitito que podemos ver aquí en forma de transistor, pero realmente es un integrado. Por más que yo ajuste el voltaje de referencia, el voltaje de salida en todo momento se mantiene en 12 voltios. Incluso en algunas ocasiones llega a ser de 14 voltios. Por lo cual hay un problema. En un principio pensé que era problema de que el TL431 estuviera malo y lo reemplacé. Y no por uno, sino por 4. Y con los 4 siempre obtenía el mismo resultado. Ustedes dirán, bueno, utilízala para circuitos que se alimenten de 12 voltios. Pero hay un problema. El voltaje de salida tiende a caer al aplicarle carga, que no se regula en ningún momento. Para ello, vamos a colocar esta lamparita y la vamos a conectar directamente a la salida de las puertas para que ustedes aprecien que el voltaje de salida tiende a caer. Aquí tenemos el positivo, aquí tenemos la lamparita y lo conectamos al negativo. Y como ven, el voltaje de salida cae. Y con una carga muy pequeñita, como lo sería esta lámpara. Por lo que si el circuito alimentar requiere de algo de potencia, el voltaje tendería a variar dependiendo de la carga. Bueno, ya vieron cómo varía el voltaje de salida. Desconectemos esto para trabajar más seguro. Ahí ya lo tenemos desconectado, el 0 voltios. Y hablemos sobre todo lo que he hecho para tratar de regular el voltaje de salida. Como ya les mencioné, para regular el voltaje de salida estoy utilizando un TL431 que pueden ver ahí en pantalla, el cual para ajustar el voltaje de salida requiere un divisor resistivo, que en mi caso son estas dos resistencias de precisión de 4.7 cada una, para un voltaje de salida de 5 voltios. Pero como pudieron apreciar, el voltaje no es de 5 voltios, sino de 11, en algunas ocasiones de 14. Y por más que cambie el valor de esta resistencia, el voltaje no baja. Al contrario, mientras más intente bajar el voltaje, modificando esta resistencia, el voltaje de salida aumenta. Si dices cambia el autoacoplador, ya lo he reemplazado, al igual que el TL431, por 5 autoacopladores y el mismo resultado. Estoy pensando, o quiero pensar, que el problema de regulación de esta fuente tiene que ver con este capacitor de 4.7 microfarads a 50 voltios, ya que si te pones a pensar, el voltaje almacenado en este capacitor es el utilizado para cuando el autoacoplador conduce a activar este transistor, el cual es un C945, para detener la oscilación del MOSFET. Pero la carga de este capacitor solo dura un breve momento. Entonces, el problema puede ser el siguiente: algún error en el bobinado o en la cantidad de espiras en concreto, más en concreto del secundario que yo he realizado. Seguramente estoy obteniendo un voltaje de salida excesivo, el cual el TL431 sí intenta regular, pero no puede, ya que al ser un bobinado con exceso de espiras se obtiene mayor voltaje.
Al obtener mayor voltaje, el TL431 tiende a enviar más pulsos para tratar de que el voltaje baje. Y al enviar esos pulsos tan rápido para intentar bajar ese voltaje, la carga almacenada en este capacitor no dura lo suficiente para activar este transistor y detener la oscilación. Y por ende, por más que el transistor intente de que el comparador TL431 intente regular el voltaje de salida, no puede, ya que el problema no estaría en él, sino en la velocidad y la duración de la carga del capacitor de 50 voltios 4.7 microfaradios que se encuentra en la etapa primaria de esta fuente conmutada. Sé que posiblemente este es el problema y simplemente tendría que bajar el transformador y volverlo a bobinar, y lo voy a hacer, pero los resultados los estaremos viendo en un vídeo futuro. Sé que este vídeo tal vez les parezca aburrido, pero quería comentarles sobre los problemas que estaba obteniendo con esta fuente conmutada. Si deseas saber si seré capaz o si veremos este circuito funcionando correctamente como debería, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Y si tienes alguna sugerencia, déjala ahí en los comentarios, que con mucho gusto las estaré leyendo. Si desean saber el circuito, déjenmelo también en los comentarios. Y de todos modos, por si quieren verlo antes, es el mismo circuito que se encuentra en la fuente de alimentación auxiliar de fuentes BTC. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo.